Para los que nos están visitando por primera vez, sean bienvenidos, nos da gusto recibirlos. Acostumbramos a estudiar la Biblia versículo a versículo. Durante los últimos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a entrar a Juan capítulo 11. Así que te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Juan capítulo 11. Igual presentarme, si tú eres nuevo, tienes poco tiempo, porque hace poco se me acercó una persona que era nueva y me decía, ¿quién es el pastor o qué onda, no? Bueno, el pastor soy yo y mi nombre es Hugo Ventura, no suelo decirlo, pero estamos para servirte. Juan capítulo 11, versículo 1 al 27. Te voy a pedir que te por favor para leerlo, aunque únicamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 por cuestiones de tiempo, pero el estudio es hasta el versículo 27. Yo leo el versículo 1, por favor tú el versículo 2, y así terminamos leyendo juntos el versículo 4. Entonces dice Juan capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu soberanía nos apartas el tiempo, Señor, y provee los recursos para encontrarnos contigo, con tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad, que permanece, que es viva, que es eficaz, Señor, que discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Señor, que nos da a conocer quién eres tú, que nos da vida, Señor, que es este martillo, Señor, también que cincela en nuestras vidas, Señor, para llevarnos a ti, Padre. Así que te ruego que uses tu palabra, Señor, por amor a tu nombre y porque sé que nos amas, Señor, porque en Cristo demostraste eso. Que me quites a mí, yo sé que si alguien puede estorbar soy yo, Señor, así que por favor quítame, Señor, y en tu Espíritu Santo y para gloria tuya háblanos en el nombre de Jesús, amén. Ok, podemos tomar nuestro asiento, hermano. Juan capítulo 11, es este capítulo muy famoso en cuestión de la resurrección de Lázaro. Seguramente ya conocerás la historia, pero el día de hoy vamos a ver los primeros 27 versículos y ponía el título del sermón, Dios está en control aun cuando parece que demora. Dios está en control aun cuando parece que demora. No sé si te ha pasado que te encuentras de repente en situaciones que te sientes ya tan rebasado, tan rebasada, tan hundida y que dices, ¿hasta cuándo va a intervenir Dios? ¿Por qué Dios tarda tanto? O qué hubiera pasado si Dios realmente hubiera intervenido, ¿no? Y perdemos de vista realmente la realidad, la perspectiva correcta de quién es Dios. Así que mi anhelo también es que podamos ver realmente la perspectiva de Dios a través de las circunstancias difíciles y no únicamente nuestra perspectiva. Entonces, a manera de contexto, Juan capítulo 11 inicia esta nueva etapa en el Evangelio de Juan. Terminábamos capítulo 10 viendo cómo era la última, de alguna manera, advertencia o invitación a los judíos, los religiosos que habían rechazado a Jesús. Y de alguna manera Jesús a lo largo de estos 10 capítulos se ha presentado ya en varios yo soy, se ha mostrado como la luz, como el pan de vida, como la fuente de agua viva. Y no sé si te acuerdas, al final del capítulo 10 los religiosos les decían, pues ya dinos, ya deja de turbar nuestra alma, dinos si verdaderamente tú eres el Cristo. Y entonces veíamos la semana pasada cómo efectivamente Jesús se presenta como el Cristo, como Dios mismo. Y entonces dice que los judíos intentan apedrearlo, los líderes religiosos intentan apedrearlo, y entonces termina capítulo 10. Mira cómo terminó capítulo 10, versículo 40 al 42, después de que intentaron apedrearlo al entender que era una blasfemia porque Cristo se presenta como Dios. Y dice versículo 40 que ante la amenaza de estos líderes religiosos y sobre todas las cosas, porque no era el momento en el que Cristo fuera asesinado, matado, no era la hora todavía, dice versículo 40, y en eso terminamos y lo vamos a hilar con capítulo 11, que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí
allí. Entonces cierra esta primera parte del Evangelio de Juan de capítulo 10. ¿Recuerdas Juan capítulo 1? Comenzó hablando de Juan el Bautista, cuando Juan se presenta como aquel que estaba preparando el camino de Jesús, y que cuando aparece Jesús lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Juan capítulo 10 está cerrando de alguna manera esta sección, y ahora en capítulo 11 ya pasan algunos meses. Está a 30 o 35 kilómetros de Jerusalén. Y mira lo que sucede, cómo comienza el día en Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdas esta historia muy conocida de esta María, y que veremos más adelante en el Evangelio de Juan? Dice: enviaron pues, versículo 3, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Lázaro está enfermo, pero hay esperanza. Y cuando uno está enfermo, hay esperanza de que eso pueda cambiar. Por eso mandan a las hermanas de Lázaro a buscar a Jesús. Entonces está este grupo de hermanos, Lázaro, Marta y María. Algunos historiadores se atreven a decir que probablemente eran adultos solteros. No hay certeza de eso, pero en ningún lado se hace mención de que tuvieran como esposo o esposa. Pero hay algo muy interesante que dice ahí respecto a Lázaro. Se identifica a Lázaro como alguien a quien Jesús ama, Y mi amigo, mi hermano, quiero comenzar aquí recalcando algo importante. Lo que vamos a ver, lo que va a suceder con Lázaro y con esta familia, no son personas incrédulas, no son personas que aborrecen a Jesús, no son personas que están en contra de Dios, son personas que Jesús ama. Y esas personas que Jesús ama no están exentos de enfermedad, no están exentos de aflicción. Y eso debería darnos libertad cuando escuchamos este tipo de mentiras que decimos: es que ¿cómo es posible que estés atravesando esa situación de enfermedad? Seguramente estás en pecado, o es falta de fe, o tú no eres un hijo de Dios. Mis hermanos, los hijos de Dios no estamos exentos de enfermedad ni de aflicción por ser discípulos de Jesús. Y de hecho vamos a ver cómo es que Dios aprovecha aún eso para gloria suya. Ahora, es interesante ver dos razones que me llaman mucho la atención de la actitud de Marta al ir a acercarse o al ir a buscar a Jesús. ¿Cuál es la manera en que Marta se acerca a Jesús? Y yo veía esto como la actitud correcta de acercarnos a Jesús en medio de una aflicción. La actitud correcta. ¿Te has preguntado cuál será la manera correcta de acercarme a Él, de orar a Él? Y vemos que la primera actitud correcta es que no se acerca en base a sus méritos. Mira cómo dice ahí en versículo 3, envían pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vienen a Jesús y no dicen: Jesús, el que te ama tanto, es decir, Lázaro, ahora está enfermo. ¿Te das cuenta que no está el énfasis en el amor que Lázaro tiene por Jesús? No sé si te ha pasado, pero muy comúnmente cometemos el error de relacionarnos así con Dios, de decirle: Señor, yo te he servido tanto, me he entregado tanto a ti, y entonces deberías de atender mi petición. Y nos acercamos en base a nuestros méritos y a nuestros afectos. Ahora, no está mal amar y servir al Señor e incluso exponer nuestras peticiones delante de Él, cuando dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No está mal, pero debemos reconocer y descansar en que lo hacemos en base a sus méritos y no a nuestros méritos. Por eso ella dice, Marta: aquel que tú amas está enfermo. Mis hermanos, qué importante que nuestra relación se base en los méritos de Jesús y no en nuestros méritos, en su amor y no en nuestro amor. Puse esto en pantalla. La confianza en Jesús no es por el gran amor que le tenemos, sino por el gran amor que Él nos tiene. Y a lo mejor tú estás en un momento de desánimo, que tú dices: es que ¿cómo es posible que Dios pudiera escucharme, que pudiera estar en mi cuidado? Todo lo que he hecho esta semana, la manera como he respondido, cómo he tratado a mi familia, cómo me he comportado,
Definitivamente es imposible que yo tenga una relación con Dios si ponemos la mirada en nuestros méritos, como si se tratara del gran amor que nosotros le tuvimos a Él para que Él nos aceptara y nos salvara. Mis hermanos, la confianza en Jesús no es por el amor que ellos le tienen, lo que vemos aquí, sino por el amor que Él les tiene. En este caso, respecto a Lázaro, pero veremos también cómo es respecto a Marta y a María. Ellos no dicen el que te ama está enfermo, sino que el que tú amas está enfermo. Mis hermanos, honestamente, si nuestra confianza con Jesús estuviera basado en cuánto nosotros le amamos, es algo sumamente frágil, es algo sumamente efímero. Cada 5 segundos estaría tambaleando nuestra salvación, nuestra comunión con Él. Por lo tanto, no debemos basar nuestra relación en base a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, sino en base a su amor y a lo que Él ya hizo en el madero. Es su amor hacia nosotros lo que debe darnos esa confianza. Ahora, lo segundo que vemos aquí no es nada más que se acercan en base a los méritos de Jesús y no a los suyos, sino que también vemos que en este momento de aflicción se acercan en humildad y confianza en el amor de Dios. Se acercan en humildad y confianza en el amor de Dios. Mira nuevamente el versículo 3, van con Jesús y le envían este mensaje: he aquí el que amas está enfermo. Pero hay un detalle ahí, te fijas que no le dicen a Jesús lo que tiene que hacer, es que tú deberías de hacer esto. Ahí no menciona nada, tú deberías de sanarlo. No le dicen, ven, apúrale. Simplemente la petición es que van, ponen la petición delante de Jesús y ya. ¿Te imaginas si ella hubiera dicho, ve y dile a Jesús que venga antes de 2 días? Vamos a ver que Jesús va a tardar más de 2 días. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera llegado en base a las condiciones que ellos hubieran puesto? Bueno, se hubieran decepcionado, hubieran pensado que Jesús no los escucha, que Jesús no los ama. Ahora sabemos todos, a manera de spoiler, lo que va a pasar con Lázaro. Sabemos que Lázaro va a morir en algún momento y después Jesús lo va a resucitar. Pero si ellos hubieran puesto límites, hubieran dado órdenes esperando que Jesús reaccionara en base a lo que ellos querían, se hubieran decepcionado muy probablemente. Pero se acercan con humildad y creo yo con gran sabiduría. He aquí el que amas está enfermo. Yo me preguntaba y te pregunto a ti, ¿cuántas decepciones nos habríamos evitado? ¿Cuántas decepciones nos habríamos evitado si hubiéramos entendido que no tenemos que darle órdenes a Cristo, sino descansar en su voluntad? Venir a Él con la confianza que podemos echar nuestras peticiones, evidentemente, echar nuestras cargas sobre Él, pero descansar en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, que sus tiempos, sus maneras y las circunstancias en que Él decide intervenir siempre son mejores que las nuestras. Entonces, aquí vienen con esta actitud humilde, hay humildad, no exigen a Jesús Señor, le reconocen como Señor. No le dicen tienes que hacer esto o lo otro. De repente nos encontramos ahí únicamente dando instrucciones y poniendo a Jesús como si fuera un siervo nuestro. Pero vemos aquí que en momentos de aflicción, primero acercarnos en la confianza de que lo hacemos en sus méritos, y segundo hacerlo en humildad y confianza en su amor, saber que Él nos ama. En esos momentos complicados debemos recordar el madero. Así que mira lo que continúa diciendo versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús escucha. Entonces, el hecho de que escuche no significa que va a actuar de la manera que nosotros queremos necesariamente. Y me encanta esa palabra porque demuestra que Jesús está en control. La situación no se está saliendo de sus manos. Los planes de Dios siempre son buenos y siempre son perfectos. Ahora, Jesús nunca dice que Lázaro no morirá, sino que al final del día no será una muerte más, sino un evento que, por muy complicado que parezca, servirá para ver lo glorioso que es el Padre, que es Jesús, que incluso tiene poder sobre la muerte. Ese es el propósito. Dice ahí, no es para muerte, sino morirá para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mis hermanos, en momentos complicados, en momentos de aflicción, debemos ajustar nuestra perspectiva a una perspectiva bíblica. De repente estamos ya en esa crisis, en ese momento que dices esto ya no da para más, ya estamos perdidos, se terminó, y tenemos una perspectiva muy limitada. Jesús dice aquí que esta enfermedad no es para muerte. Ahora, ¿se va a morir? Sí, se va a morir, pero no es el fin de la historia. Entonces, ¿para qué es esa enfermedad? Da dos razones. Primero, para la gloria de Dios,
y también para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí nuevamente reitero, aquí es donde tropiezan esas doctrinas que dicen que los creyentes no tienen dificultades, o no tienen problemas de salud, o no tienen asuntos complicados. Creo que todos coincidimos en que el mundo es sumamente complicado. Con Cristo y sin Cristo es sumamente complicado. Con Cristo y sin Cristo tenemos enfermedades. Con Cristo y sin Cristo sufrimos traiciones. Con Cristo y sin Cristo sufrimos por causa de nuestro pecado y por causa del pecado de las demás personas. Con Cristo y sin Cristo estamos envueltos en problemas sociales, en problemas económicos. Con Cristo y sin Cristo la vida es difícil, mis hermanos. La única diferencia es que la vida del que está con Cristo es que tiene esperanza, tiene una perspectiva distinta, una perspectiva que sabe que a pesar de que una situación sea complicada y parezca no tener alternativa, Dios está en control y quiere mostrar su gloria a través de eso. Mis hermanos, ¿cómo podrían ellos y cómo podríamos nosotros, vamos a ver esto en las siguientes semanas, conocer el poder que Cristo tiene sobre la muerte si no hubiera permitido que Lázaro padeciera la muerte? ¿Cómo podríamos nosotros saber que Cristo tiene control sobre nuestras fuerzas si no llegáramos a esos momentos, esos días donde dices, ya no tengo fuerzas, y de repente ves que Dios te vuelve a dar fuerzas? ¿Cómo sabríamos que Dios no cuida de nosotros como las aves, como aquellos como sus hijos, cuando llegamos a ese momento que dicen los números ya no cuadran, y de repente aparece ahí como Dios proveedor, que es Dios de todas las cosas? ¿Cómo sabríamos que Dios es el Dios de toda consolación si no vendrían estos momentos de desánimo cuando queremos tirar la toalla? Mis hermanos, hay momentos que son sumamente complicados, pero el punto no es necesariamente que Dios los quite, sino cambiar nuestra perspectiva. Dios no siempre está en la tarea de quitar esos momentos que nos oprimen, que nos están llevando al límite, sino muchas veces utilizará esos momentos para cambiar nuestra perspectiva y mirarla a la perspectiva suya. Ahora fíjate lo que continúa diciendo versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, los primeros 4 versículos vimos cómo van y buscan a Jesús, pero ahora vemos la respuesta de Jesús, y vemos que la respuesta de Jesús es demorarse. Aparentemente, a la luz terrenal, parecería que se está tardando, que se está demorando. Y lo que debemos recordar siempre es, primero, cuánto nos ama Jesús. Mira cómo dijo versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ya le dijeron: el que amas está enfermo, pero ahora también extiende a Marta y a María. Versículo 36 va a aparecer también algo así que mencionan los judíos. Dice: dijeron los judíos: mirad cómo le amaba, cuando ya ven a Lázaro sepultado. Ahora, lo interesante de esa palabra es que tanto en versículo 3 como en versículo 36 habla de esta palabra de amar, pero es la palabra fileo, de amor filial, amor entre amigos. Pero en versículo 5, cuando dice que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro, la palabra amor es diferente, es la palabra ágape. Porque aunque todos veían que los amaba, el amor era más profundo. Ellos lo filiaban, por decirlo así, lo amaban como un amigo, como un gran amigo. Pero el amor de Cristo hacia ellos, hacia sus discípulos, es el amor ágape, un amor incondicional, un amor entre padre e hijo.
Cuando vemos que Jesús amaba a ellos, Él los amaba como el Padre ama al Hijo, un amor incondicional. Y de esa manera ama a sus ovejas, de esa manera ama a los que creen en Jesús. Ahora, me hacía pensar en eso porque debemos recordar cuánto Jesús nos ama. Y de repente, nuevamente lo ponemos en base a las circunstancias, en base a nuestros méritos, y no alcanzamos a comprender. Por eso Pablo nos llama a realmente comprender la anchura de su amor. Debemos recordar y analizar, mi hermano, lo que va a suceder aquí, la demora de Jesús con estas personas, la demora de Jesús en tu vida y en mi vida, con esas situaciones que dices, ya está literalmente muerto, ya no hay solución. Jesús opera en el amor. Jesús opera en el amor, y es importante comprender esto de que Dios nos ama así de profundo. ¿Por qué? Porque lo primero que viene, después de que lo puso como un cimiento, cuando va a construir la historia, está aclarando: lo que voy a hacer es porque los amo. Y después de que dijo que amaba a Lázaro, Marta y María, no dice que por lo tanto, porque los amaba, corrió y llegó hasta donde estaba Lázaro, inmediatamente lo sanó. No hizo eso. Tampoco dice que lo sanó a distancia. Vemos a Jesús haciendo también este tipo de milagros en los evangelios. Entonces, no dice que porque los ama, entonces Él intervino inmediatamente en la situación, sino que ¿qué hizo? Se demoró 2 días más. Se demoró 2 días más. Mi hermano, puse esto en pantalla. El hecho que Dios no intervenga en nuestras aflicciones de manera inmediata y perceptible, no significa que no nos ame o que no esté en control. No significa que no nos ame o que no esté en control. Y es ahí, mis hermanos, donde los tiempos de demora de Dios ponen en manifiesto realmente nuestra fe. Jesús se queda intencionalmente 2 días más a pesar de las circunstancias, y evidentemente no fue instantáneo el mensaje. Probablemente varios estudiosos coinciden que cuando en lo que salieron y buscaron a Jesús pasaron 2 días. Entonces Jesús sabía que muy probablemente en ese momento Jesús ya no estaba enfermo, sino que ya estaba muerto. De alguna manera, lo que está sucediendo aquí, yo me imagino a los discípulos: oye, Jesús, ¿no estás escuchando que Lázaro está enfermo y que es algo grave? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no intervienes ahí? Y a veces las cosas que pasan en nuestra vida, no sé si has estado ahí, pero llegamos a tener este pensamiento de que son una contradicción al amor de Dios. ¿Por qué, si soy hijo de Dios, me tengo que enfermar? ¿Por qué no me curas? Si aquel individuo que ni cree en ti, no solamente no cree en ti, sino que te aborrece, ¿por qué yo tengo que padecer? Como que no cuadra su amor con nuestras circunstancias según nuestra perspectiva, nuevamente. Y probablemente ellos pensaban algo así. Pero, mis hermanos, las demoras de Dios muchas veces también son una muestra de amor. Poní esto en pantalla. Las demoras de Jesús también son muestra de su amor. Porque el amor de Jesús es un amor que nos transforma, nos purifica y edifica nuestra vida. Y eso se logra a través de hacernos esperar, a través de la paciencia. Marta y María, Lázaro, a través de lo que estamos viendo aquí, siguientes generaciones, hasta el día de hoy nosotros seríamos beneficiados por esta demora de Jesús. Porque si Jesús hubiera ido y lo hubiera sanado, no hubiéramos visto a Lázaro muerto y el poder de Jesús sobre la muerte. Pero como Jesús ama, también a veces Jesús demora, y no significa que la situación salió de su control, sino que por su propia capacidad, su sabiduría, decide no actuar cuando todos creen que debería actuar y cuando creemos que es el tiempo indicado, porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Dice versículo 12: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos piensan, pues es muy bueno, ¿no? Como el remedio hoy en día: oye, me siento mal, pues duerme, es lo mejor que puedes hacer, no es lo que nos dicen constantemente, te falta dormir. Aquí dice, bueno, está durmiendo, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, versículo 13, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, y entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. ¿Qué onda con eso, no? Fíjate, parece una contradicción. Ahora, no está diciendo me alegro por Lázaro, no está diciendo me alegro porque Lázaro haya muerto,
sino por ustedes, porque no pude estar ahí. Entonces, esta historia, Jesús está pensando en los apóstoles y en la familia de Lázaro. Versículo 15, me alegro por ustedes de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, mas vamos a Él. Entonces, Jesús está contento por esta situación. Vamos a ver más adelante que es una situación que le va a causar un profundo dolor por las consecuencias que el pecado ha traído en la humanidad. No es que se está alegrando de que Lázaro está muerto, pero está alegre porque sabe que por medio de esta situación complicada podrá fortalecer la fe de los discípulos. Y ponía esto en pantalla: todas las aflicciones y dificultades en tu vida, Dios las quiere usar para transformar tu fe. Nuestras aflicciones, mis hermanos, Cristo nos ha perdido control de ellas ni quiere desperdiciarlas. No desperdicies ese momento de tu aflicción. Suena raro, ¿no? Es como, oye, no, pues no podría yo operar desde la bendición, desde la alegría, todo bien. Mis hermanos, no desperdiciemos momentos de aflicción. No existe para Dios algo que Él pueda desperdiciar. Todo lo usa para nuestro bien. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo es para un bien. Ahora, un bien, ¿cuál es el bien del que habla la palabra de Dios? De hacernos más como Jesús, de hacernos más dependientes de Él y hacernos más conforme a su imagen. Entonces, no solamente Jesús va a utilizar la aflicción que están pasando en ese momento para fortalecer y transformar su fe, sino que lo sigue haciendo para los discípulos el día de hoy. Y no solamente para transformar nuestra fe, sino hay algo todavía más impresionante, que Él quiere utilizar nuestra aflicción para que sirva de consuelo a otros y la fe de otros sea aumentada. Entonces puse eso: Jesús quiere usar también tu aflicción para que sirva de consuelo a otros y su fe sea aumentada. Ahora, si yo te preguntara, ¿estás dispuesto a eso? No es tan motivante, ¿no? Como decir, yo quiero eso, lo recibo. No es algo tan como que lo deseemos carnalmente, ¿no? Pero fíjate, Jesús dice, no dice ahí que me alegro que Lázaro haya muerto. Parecería muy poco tacto de Jesús, sino que sabe que a través de esa tragedia, el poder que verán y la consolación que tendrán podrán ser edificados, y entonces también seríamos edificados cientos de años nosotros después de este momento. Pablo habla algo al respecto de esto en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Me encanta este atributo de Dios, porque hace una referencia evidentemente que como creyentes también pasaremos por momentos que sentiremos desconsolación, sentiremos desesperanza, tendremos desánimo. Y aquí habla a dónde ir, a quién ir: al Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces piensa en eso, cuando pasas por pruebas, momentos que dices, esto ya fue lo último, y créeme, yo he sido sumamente edificado a nivel personal. Te puedo compartir por personas aquí que en algún momento yo les he compartido: mira, me siento en este punto de mi matrimonio, con mis hijos, e incluso con algunos líderes del ministerio que dicen, ya esto, y creo que has estado ahí, ¿no? Y de repente escuchas y dices, mira, bro, yo pasé en algún momento por ahí y te entiendo. Y en ese momento Dios me habló de esta manera y me llevó a tomar estos pasos. Y entonces eso sirve, lo que en algún momento para Él es lo que te está pasando a lo mejor en tu vida en este momento. Y es por eso también importante la interacción, el hacer iglesia, el compartir lo que batallamos, pero también estar dispuesto a consolar. La aflicción que Dios pone en nuestra vida no solamente es para que nosotros seamos consolados, sino después de eso nosotros podamos consolar a los demás.
Entonces es impresionante ver que Dios utiliza esta dificultad para fortalecer la fe de ellos y la fe de nosotros. Y esto me lleva a resumirlo en este punto. Nuestra fe, puse en pantalla, necesita seguir creciendo. Y Dios usará la aflicción y sus demoras para hacernos confiar más en Él. Mis hermanos, aquí no estamos hablando de que tenemos que seguir creciendo para entonces poder ganar la salvación. Nuestra fe y nuestra salvación depende únicamente de los méritos de Jesús, es únicamente por su gracia. Pero el propósito de Dios, como con estos discípulos, como con nosotros, de hecho Pablo en Corintios también habla de que es Dios el que dé el crecimiento. Nosotros somos llamados también a madurar, y de repente pareciera que nos acomodamos, y entonces Dios tiene que mandarnos situaciones complicadas, demoras, para entonces poder fortalecer nuestra fe. Entonces, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir una aflicción para ver que la fe de las personas que te rodean pueda ser aumentada y fortalecida? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de Dios conforme a lo que su palabra dice? Ahora digo esto, créeme, y tengo que predicármelo también a mí. No es como para pedirnos permiso. Dios lo va a hacer en la vida de los creyentes con nuestro permiso o sin nuestro permiso, pero es mejor tener la perspectiva de Dios y saber que no es que Él disfrute haciéndonos sufrir, sino que Él sabe que es algo que nosotros necesitamos y que tenemos que ser pulidos a través de esto. Con esto en pantalla habrá muchísimas cosas que no vamos a entender, pero tenemos que recordar lo que sí sabemos. No debemos clavarnos en lo que no entendemos, sino lo que sí sabemos. Y Él nos dice, así como a Lázaro, Marta y María, que nos ama más de lo que nosotros entendemos, con un amor ágape, con un amor incondicional. Dice Romanos 5:8 que Él no nos amó cuando nosotros le buscamos y cuando fuimos buenos, cuando venimos a la iglesia. Él dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única condición por la cual somos aceptados delante de Dios es porque Cristo cumplió las condiciones de obediencia que ni tú ni yo podemos cumplir, y cumplió las condiciones del castigo que tú y yo merecíamos en la cruz y que Él tomó en nuestro lugar. Debemos recordar eso. Cuando hay momentos complicados de aflicción, no te claves en por qué está pasando esto. Recuerda que Dios te ama y que lo está usando para un bien de pulir y fortalecer tu fe. Ahora versículo 8 al versículo 10. Es interesante aquí. Dice, cuando dice vamos a Lázaro, Jesús le dice vamos a Lázaro nuevamente, vamos allá a visitar a Lázaro, le dicen los discípulos, versículo 8 al 10, Rabí, ¿quieres regresar allá? Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué está pasando aquí y qué vemos en Jesús? Y me encanta Jesús, porque Jesús, puse esto en pantalla, tenía un tiempo específico, un momento en la historia que no podía ser alargado por la inseguridad de los apóstoles, pero tampoco acortado por sus enemigos. Aunque ellos le están diciendo es muy peligroso, ¿no viste que te querían apedrear al final del capítulo 10? Y entonces no hay que ir. Jesús sabe que no camina conforme a los tiempos de los hombres, conforme a los temores, inseguridades de las personas de acá, sino que camina conforme a los tiempos del Padre. Sabe que su vida está en las manos de Dios y que Él tiene un periodo específico y una voluntad que cumplir. Ahora, yo veía esto y me impresionaba, porque como hijos de Dios y el llamado de ser cristianos y caminar como Cristo caminó, llevando nuestra vida a esto que vemos en Jesús, debería darnos confianza y seguridad. No sé si alguna vez te ha pasado o hasta has escuchado de creyentes decir o creer y decimos, es que pareciera que mi vida está en manos de Satanás. Y ves que todo lo atribuyen a Satanás, me está pasando esto porque es el diablo, es un espíritu, y todo lo atribuyen a Satanás, o lo atribuyen al gobierno, o lo atribuyen a su jefe, lo atribuyen a cualquier cosa, pero caminan con desconfianza. El día de hoy o en estos tiempos, incluso esta inseguridad y esta desconfianza de caminar lo atribuyen a esta situación que está pasando mundialmente, a la inflación, y qué vamos a hacer,
comer, tenemos que almacenar cosas, cuestiones así, y viven con una inseguridad, porque pareciera que su vida no está en las manos de Dios. Contrario a Jesús, que no vive conforme a los temores de los hombres. Yo ponía esto y me encanta y creo que debo predicármelo constantemente, porque yo quisiera decirte, yo camino constantemente confiado. Honestamente no. Honestamente, constantemente se me van los ojos con las circunstancias y comienzo a caminar desconfiadamente. Pero lo que vemos en Jesús y la esperanza que tenemos, puse en pantalla, cuando recordamos que nuestra vida está en manos de Dios, eso debería reflejarse en la confianza que caminamos cada día a pesar de las aflicciones. Jesús no lo estaban esperando para proclamarlo rey, lo estaban esperando para apedrearlo. Ahora, teniendo en cuenta esto, de que a pesar de que estamos en la voluntad de Dios, mi hermano, eso no significa que no habrá problemas, pero sí significa que podemos enfrentar esas situaciones no a oscuras ni tropezarnos, como dice aquí, sino la confianza que da andar en la luz, en descansar en que nuestra vida esté en el poder de las manos de Dios. Mis hermanos, aparece aquí también, me encanta un personaje muy conocido, versículo 16. Aparece Tomás. ¿Recuerdas Tomás? Luego escuchamos Tomás y no sé si te pasa, pero me es bueno recordar estas porciones, porque lo primero que se me viene a la mente de Tomás es como el que fue medio escéptico, ¿no? El que dudó cuando Jesús se les apareció y mira lo que hace aquí este buen personaje Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, pareciera, a veces somos muy duros con él, pero esta declaración es muy sincera, lo que está haciendo aquí Tomás. Tomás tenía una profunda y genuina devoción y amor por Jesús, y él en este momento, a diferencia de los que le están diciendo no hay que ir porque te quieren apedrear, Tomás le está diciendo pues vamos, y si es necesario moriré también a tu lado. Podemos ver que Tomás era una persona sentimental, muy sensible. Has conocido a estas personas, o a lo mejor eres así, que eres súper alegre en momentos de alegría, wow, pero cuando hay momentos difíciles te vas al hoyo totalmente. Bueno, Tomás a lo mejor era una persona así, era una persona muy sensible, pero aquí dice, si se trata de seguirte y morir, yo quiero morir. Ahora, sabemos también que así como Pedro, después Tomás también se va a apartar. Pero también podemos ver, lo vamos a ver meses más adelante, cuando Jesús aparece nuevamente a los discípulos, Tomás no estaba ahí encerrado con los discípulos, Tomás estaba afuera. Entonces también vemos perspectivas de que Tomás al final del día también tenía devoción hacia Jesús y estaba dispuesto en este momento a dar su vida, aunque así como Pedro huye al momento de la verdadera prueba, pero también vemos la restauración de Jesús y cómo al final del día históricamente se sabe que Tomás murió como mártir llevando el evangelio a la India. Entonces era un paréntesis ahí. Continúa versículo 17. Llega Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces aquí llega Jesús a la casa de estos hermanos. Ahora, ¿cuánto tardó? Dice que ya habían pasado 4 días en versículo 17. Entonces, son 4 días. Y dice que en estos 4 días, versículo 19, ya muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por Lázaro. ¿Qué está pasando aquí? Cuando habla de los judíos, otra vez habla de los líderes religiosos, pero lo que está pasando aquí es que en ese momento en la cultura judía, los días que más se intensificaba el duelo y la visita de los amigos era el 4.º día. Había cierta superstición en ese tiempo. ¿Qué superstición había? Bueno, la gente creía que cuando alguien moría, el alma quedaba rondando como por 3 días. Eso significaba que los supersticiosos, no Jesús, aclaro, Jesús no pensaba eso,
Los supersticiosos o el común de la gente en ese tiempo pensaba que existía la posibilidad dentro de esos primeros 3 días que el muerto pudiera revivir o regresar de su sueño. Pero cuando pasaba el 4.º día, se perdía totalmente la esperanza y el cuerpo estaba descompuesto. Por lo tanto, era momento de evidentemente ir a consolar a las personas que habían perdido al ser querido. Entonces, cuando dice 4 días, no es un dato como aleatorio, sino es un dato importante para ese tiempo, porque entonces cuando Jesús llega, es cuando ya los supersticiosos decían, ya no hay nada más que hacer ahora sí. Jesús sabe, si yo voy antes y hago esto, van a decir, no es mi poder, fue por lo que las ondas que ellos traían. Y entonces ves a Marta y María, y aquí como un detalle, ¿qué sucede cuando nos acordamos de Marta y María? ¿Qué nos acordamos de Marta y María? Bueno, cuando nos acordamos de Marta, no sé si te pasa, Lucas capítulo 10, léelo con detenimiento en tu casa. Marta, podríamos catalogarla como una mujer afanada. ¿Recuerdas cuando Jesús llega y entonces de repente ella está afanada, sirviendo y pareciera hasta como regañona, como que regaña a Jesús y le dice, oye, pues María, ¿qué onda? Que se ponga a hacer algo, ¿no? Y Jesús le dice, mira, una cosa es necesaria, que estés a mis pies. Y de repente nos quedamos como con ese, al igual que con Tomás, nos quedamos como con esa mala parte de Marta, ¿no? A veces hasta dentro del ministerio de la iglesia damos como esa así de, no seas como Marta, te veo muy afanada, no seas como Marta, necesitas ser más, descansar más en Dios, ser más como María. Pero vemos aquí también, ya vimos en versículo 5, que Jesús la amaba de igual manera. Aunque eran diferentes, la amaba de igual manera. Y Marta también tenía otras cualidades y otra manera también de mostrar su devoción a Jesús. Marta dijo a Jesús, versículo 21, vemos que sale corriendo a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, probablemente era lo que ellos se repetían esos 4 días. Si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. ¿Y cuántas veces hemos llegado a ese momento, mis hermanos, que honestamente decimos, híjole, si realmente Jesús hubiera estado en esta situación, no hubiéramos llegado a este punto? ¿Ha habido momentos en tu vida que han pasado cosas o situaciones donde llegan esos pensamientos en que dices, ya para qué oro si Dios no escucha? ¿Ya para qué leo la palabra? ¿Ya para qué me congrego? ¿Ya para qué siquiera...? Y de repente es una lucha, es una situación difícil la que estas mujeres están atravesando. Mis hermanos, ellas no han leído Juan capítulo 11, ellas no se podían saltar para ver qué era lo que iba a hacer Jesús, no saben cómo iba a terminar la historia. Y muchas veces así nos pasa a nosotros en medio de la situación, no sabemos cómo terminará la historia de esa circunstancia que nos aflige y nos hundimos y creemos que ya se terminó. Pero cuando estamos muertos o reconocemos que ya no hay nada más que hacer, muchas veces es el punto que Dios quiere llevarnos para precisamente mostrar su gloria y despojarnos de cualquier mérito que querramos atribuirnos. Ellos pensaban, ya no hay nada más que hacer. Y vemos ahí, dice versículo 21, me encanta ahí. Y digo esto, mi hermano, porque me encanta aquí que Jesús está actuando aun cuando ellos ya ni siquiera creen que Jesús pueda. Es decir, ellos en este momento están considerando que si él hubiera estado ahí no habría muerto, pero no están creyendo en ese momento a lo mejor que todavía podía resucitar Lázaro. De hecho lo veremos más adelante. Y me encanta porque a lo mejor tú estás en un momento así, con áreas en tu vida donde dices, mira, ya perdí la esperanza totalmente en mi matrimonio, con mis hijos, con esta enfermedad, con este pecado que por más que he querido no logro despojarme y me ha traído gran dolor, grandes consecuencias. Pero Jesús está ahí y Él puede hacer algo aun cuando está muerto. Mis hermanos, Dios no necesita ayuda de nosotros para hacer algo. Ahora, por mucho tiempo, cuando dice Marta, versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parecería que era como un reproche, ¿no? Y se te viene a la mente otra vez esta Marta regañando a Jesús porque María no servía, y otra vez aquí como reprochándole a Jesús. Pero varios estudiosos y entendiendo el contexto de la historia, creo que podemos ver que no es un reproche.
Evidentemente es un profundo dolor de lo que siente, pero también es una manifestación o una expresión de su fe. Porque cuando dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, está confiando en que Él tiene poder. Dice versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Muestra fe. Sé que Lázaro murió, pero si le pides al Padre que lo resucite, lo hará. Tiene aunque sea tantita fe, pero mira lo que va a decir esta tensión. Ahí parece que tiene fe, pero mira la tensión que vamos a ver semanas más adelante en versículo 39. Cuando ya Jesús dice, quiten la piedra del sepulcro donde está Lázaro. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, dice Jesús, ¿por qué abrías la tumba si ya tiene 4 días? Entonces, hay como una tensión en la fe de Marta. Y no sé si eso, y creo yo que es una característica muy común como creyente que pasa constantemente en nuestra vida, momentos de tensión, en la dificultad, en la aflicción. Hay duda, hay fe, y hay momentos en los que como que sí crees, pero luego como que ya no, y de repente los cuestionamientos se mezclan. Por un lado decimos, yo sé que Dios va a hacer algo, pero de repente vemos y decimos, no, es que ya no se puede hacer nada. No sé si te ha pasado esa tensión, pero así se ve aquí Marta. Esta mujer tenía fe y su actitud lo demuestra. Fíjate versículo 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, sí sé que resucitará aquel día. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces Jesús le dice, resucitará. Marta piensa, sí, resucitará en el día final, y él dice, no, Él resucitará porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No es que Jesús da la resurrección o da la vida, sino que Él es la resurrección y la vida, Él es la fuente. Y en ese momento lo que Lázaro necesita es un Salvador y un resucitador, porque para Lázaro no hay esperanza, ni para Marta, ni para María. Toda esperanza había terminado cuando Lázaro había muerto. Y me encanta nuevamente ver el poder de Jesús, porque eso es Jesús, mi hermano. Él no necesita ni tantito de poder y de esperanza. Él tiene toda la capacidad para hacer algo de la nada cuando ya aparentemente no queda nada. Y me encanta esto porque más allá y hasta este punto, evidentemente Dios utiliza todas esas aflicciones. Pero mis hermanos, algo que vemos en esta historia y finalmente lo que creo que Jesús está manifestando aquí es, número 1, el poder que Él tiene sobre la muerte. Ahora, número 2, y es un cuadro total de lo que sucede en la condición que todos venimos al mundo. Todos nacemos muertos espiritualmente. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro murió físicamente, pero la Biblia dice también que todos nosotros estábamos muertos espiritualmente y no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Pero es por la misericordia de Dios que Él nos da vida. Mis hermanos, tú y yo necesitábamos un Salvador que viniera, nos levantara, que pudiéramos oír su voz y entonces creer sus palabras. Y eso era imposible para todos nosotros en nuestras propias fuerzas. Fue hasta que escuchamos el Evangelio, cuando Cristo abrió nuestros ojos y pusimos nuestra fe sobre Él, que fuimos resucitados espiritualmente para andar en novedad de vida. Pasamos de estar muertos espiritualmente a ahora andar en novedad de vida. Decía, ahorita efectivamente cantábamos, decía Irra, que ese es el milagro más grande, más allá de la muerte que sabemos y veremos también lo que Jesús quería mostrar a través de esto semanas más adelante. Sabemos que lo más importante es esta vida espiritual. El hecho que Jesús esté levantando a Lázaro de los muertos muestra este paralelo, pero también nos da la seguridad real de que todo aquel que cree en Él experimentará la resurrección para andar en vida eterna con Él. Mis hermanos, al final del día eso es lo que verdaderamente da todo el peso a nuestra fe. Es lo que da todo el peso a lo que hacemos aquí a reunirnos.
alabar a nuestro Señor, alabamos por algo que Él ya hizo y por la certeza que tenemos, por los méritos que Él nos ha dado únicamente por la fe en Él. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y no solamente vana es nuestra fe, sino que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo fuera solamente para esta vida. Así que yo no sé, y es también un miedo muy común. ¿Cuál miedo común? ¿Qué pasa después de la muerte? Y sabemos que hay algo después de la muerte. Nuestro corazón es insaciable con lo que hay aquí. Y es insaciable porque no fue creado para este mundo. Cristo puso en nuestro corazón eternidad y resucitaremos al final del día. La decisión de aceptar a Cristo, de rendirnos a Él, no afecta en dónde o si resucitaremos, sino en dónde pasaremos la eternidad. La pasaremos con Él, adorándole y sirviendo porque es nuestro Rey y Señor, o pasaremos separados de Él en condenación y eterno castigo. Mira lo que dice versículo 25. Me encanta esto porque tenemos un Salvador que vive, tenemos un Salvador que intercede, que nos escucha, que está presente. Dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la condición? El que cree en mí. Ahora dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está diciendo que no morirá físicamente, porque Lázaro murió y volverá a morir, o volvió a morir después, no sabemos cuánto tiempo. La promesa es que no moriremos físicamente, sino que espiritualmente no pasaremos la eternidad separados de Dios, condenados por nuestra condición de pecador, sino pasaremos la eternidad con nuestro Rey y Señor, adorándole por los siglos de los siglos. Pero fíjate aquí el detalle que da también, y me encanta versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive en mí. ¿Te fijas también cómo el juego de palabras que Jesús da, que otra vez hila esta parte de creer y vivir? O sea, una persona que cree en Jesús, vive en Jesús. ¿Cómo se refleja la manera que realmente creo en Jesús, que creo en Él como Señor y Salvador? Porque vivo en Él, vivo en su palabra. Mi vida es una evidencia de que Él está en mí. Ahora la pregunta para ti y para mí es: ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección, la vida? Mis hermanos, Jesús no tenía como propósito únicamente el mostrar su poder sobre la muerte física, sino sobre todas las cosas el saber que Él es dueño de toda la eternidad y que por lo tanto necesitamos un Salvador para resucitar y morar eternamente con Él. ¿Crees esto? ¿Crees que por medio de Jesús vivirás eternamente, que morarás con el Padre? Y mira lo que Marta responde, y es un ejemplo de cómo se ve una fe verdadera. Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es una fe verdadera, la que reconoce a Jesús por quien Él es. Le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No es algo abstracto, sino eso, eres Cristo, el Hijo de Dios, eres Dios mismo. Esa es la fe de verdad. ¿Tienes esa fe hoy, mi hermano, mi amigo? ¿Has creído en Jesús como Dios, como este Dios que tomó forma de hombre, que vino a vivir esa vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podíamos vivir, y por lo tanto estábamos condenados, estábamos destituidos de la gloria de Dios? Pero al creer en Él, en su vida perfecta de obediencia, y no solamente en esa vida de obediencia, sino en el castigo que sufrió en la cruz por causa de tus pecados y de mis pecados, por la fe en Él, por ese castigo, entonces ahora tienes paz para con Dios, y es únicamente por sus méritos por los cuales te acercas a Jesús en el aquí y en el ahora, y también por sus méritos que serás aceptado para la eternidad. Esa es la fe que menciona aquí María. Así que, mis hermanos, a pesar de la adversidad, me encanta esto porque cierra esta parte, y hasta aquí vamos a dejar esta parte de la historia. Léelo en tu casa, lo que sigue puedes verlo y irlo estudiando, pero me encanta porque lo que estuvo sucediendo aquí es que Marta está respondiendo con palabras de adoración a Jesús y de reconocimiento en un momento en el que no está haciendo nada cómodo para ella. Es más, no solamente no está haciendo cómodo, sino que está haciendo un momento de los más dolorosos, me atrevo yo a decir, en su vida. ¿Por qué? Porque su hermano está muerto. Esta declaración de adoración le está haciendo cuando está pasando por una dura adversidad. Entonces la fe que vemos en Marta es una fe genuina, que a pesar que no sabe lo que está pasando o lo que va a suceder en ese momento, él se está rindiendo a Jesús, le está reconociendo y le está adorando. Y yo me quedaba con esto: cuando estés pasando situaciones así de aflicción, tragedia,
Lo que necesitamos es lo que estamos viendo aquí de Marta con Jesús. Necesitamos tiempo con Jesús. Necesitamos recordar quién es Él. Ella no está inventando cosas nuevas. Ella está reconociendo y recordando quién es Él y por lo tanto le está adorando. A veces pensamos totalmente opuesto. Estoy sufriendo, esto está demasiado duro, mejor me voy a aislar, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la Biblia. Pero aquí vemos cómo ella le está adorando, e incluso veremos también con María la próxima predicación, cómo también va a los pies de Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, sabe la historia. Vamos a parar aquí, tú sabes la historia, cómo va a continuar, pero necesitamos pensar en todo lo que está sucediendo aquí. Yo evidentemente no los conozco a todos o no sé exactamente, pero sé de varios y me atrevería a decir que prácticamente todos estamos pasando por situaciones difíciles. Y yo quisiera que si te vas recordando algo sea esto, que esa situación que está pasando en tu vida no se le ha salido de las manos de Dios. Y a lo mejor has estado pide y ore por algo y no has visto la respuesta que esperabas. Y eso no significa que Dios no te ame, no significa que Dios no haya respondido. Muchas veces los no de Dios o los espera de Dios son la muestra más amorosa y que más va a servir para llevarnos a Él y hacernos más como Jesús. Esa demora es una demostración de su amor para contigo, no es desamor, sino contrario a eso, es amor. A lo mejor no entiendes tus circunstancias, pero recuerda que Jesús te ama y más de lo que puedas imaginar. Y no solamente te ama y nos ama, sino que, mi hermano, a pesar de lo que somos, debemos aferrarnos a eso que sabemos y no clavarnos en lo que no entendemos. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a tomar la Santa Cena, recordar, y me encanta esto porque precisamente es lo mismo de la actitud con la que se acercaban estas personas, y tomar la Santa Cena igualmente es recordar su amor ágape, su amor incondicional. A pesar de nosotros, es por sus méritos. Recordamos que su amor no debemos medirlo por las circunstancias que tenemos, que quizá en este momento son duras, sino debemos recordar su amor y su salvación por lo que nos ha dado por gracia en la cruz. Es por sus méritos derramando su sangre en el madero. Mis hermanos, podemos y debemos recordar que no solamente nuestra vida, sino más importante nuestra relación con Él se basa en lo que sucedió ahí en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Recordar que Dios mostró su amor para con nosotros cuando éramos pecadores. Él estaba dando su vida ahí, reconciliándonos con Él mismo. Así que, mi hermano, tenemos que abrazar esa promesa, recordar esa promesa y recordar que nada nos separará de su amor. Aún en medio de situaciones complicadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es un descanso el saber que tu amor no se mide en base a las circunstancias, ni tampoco a lo que nosotros sentimos o nuestro corazón engañoso quiere vendernos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es explícita, Señor, eres muy claro, Señor, y gracias porque recalcaste varias veces que tú amabas a Lázaro, a Marta y María, y que tú amabas a los discípulos y querías fortalecer su fe, y que era bueno ese momento de aflicción y hasta de incertidumbre para ellos, Señor, porque a través de eso es que tú mostrarías tu gloria, Padre. Yo te ruego, Señor, que pongas esto en nuestro corazón, y cuando vengan, porque vendrán esos momentos de aflicción, de prueba, Señor, nos guardes de esa mentira de relacionarnos en base a nuestros méritos, de relacionarnos en base a nuestras circunstancias, y levantes nuestra mirada a la cruz, Señor, donde podemos ver la gravedad, la intensidad de nuestro pecado, Señor, y lo que merecíamos realmente, Señor. Y cuando intentemos reclamar y decir que no es justo lo que está sucediendo, podamos mirar y decir que la justicia que merecíamos, tú la recibiste. Merecíamos toda la ira tuya, Señor, y tú la recibiste en el madero.
Yo te doy gracias, Padre, porque en eso consiste el amor, conforme a tu palabra lo dice en 1 de Juan capítulo 4, no en que nosotros te hayamos amado, te hayamos buscado, Señor, sino que tú enviaste a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Te doy gracias por eso, Señor, y te doy gracias porque aún estas situaciones que parecieran salir de nuestro control, tú estás en control, y aún tus demoras, aún lo que pareciera para nosotros que te demora, Señor, perdón, tú nunca llegas tarde, Señor. Tus tiempos son perfectos y todo lo utilizas para un bien. Así que danos tu perspectiva, Señor, de vivir dándote gloria cuando recibamos el bien, Señor, pero también cuando venga el mal podamos recibirlo, Señor, y darte gloria a ti, Padre. Te damos gracias porque en Cristo podemos reconocer y tener la certeza, Padre, de que nos has dado vida espiritualmente. Y si hoy estamos aquí escuchando tu palabra, y a lo mejor hay alguien por primera vez que por primera vez está escuchando tu palabra con un corazón receptivo, Señor, y atento, yo te ruego que tengas misericordia de él, Señor, que le des esta nueva vida, esta novedad de andar en ti, Padre. Y a los que estamos aquí nos recuerdes y nos des el gozo y la esperanza que tenemos, Señor, que nos elegiste por pura gracia cuando estábamos muertos, cuando era imposible que nosotros viviéramos por nosotros mismos. A ti te plació, por el puro afecto de tu voluntad, darnos un corazón nuevo, Señor. Darnos estos ojos espirituales para el día de hoy poder anhelar y escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias por Jesús, y queremos celebrar este tiempo también de la Santa Cena recordando la garantía, Señor, que tenemos por los méritos de Jesús, por la sangre de Jesús, y darte gloria en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.